principio, por recordaros un poco a todos, el formato es una sesión que durará aproximadamente hasta las 9 menos cuarto, y a las 9 menos cuarto en el chat se pueden escribir las preguntas tanto para la ponente como para los expertos y daremos paso a un coloquio. Entonces, nada, un placer presentar hoy a María Isabel Robert Manjón, que es jefa de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, para hablarnos de biomarcadores séricos neuronales y su correlación con hallazgos intracraneales en el traumatismo cráneoencefálico, en el TAC. Y tenemos hoy como expertos con nosotros a Maya Hilario del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Luis Concepción del Hospital General Universitario de Alicante y como directora del curso a Patricia Cuadras del Hospital Germán Trias y Pujols de Badalona. Pues un placer, Isabel, y todo tuyo, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos los que estén escuchándonos hoy, en esta mañana tan fresquita que en Granada os aseguro que ahora mismo no hace calor ninguno. Bueno, a ver, que no me pasa esto ahora. Ahora. Como todos sabemos, actualmente el traumatismo craneoencefálico representa un importante problema de salud público para todos, ¿no? En todos los centros sanitarios. Y particularmente el traumatismo craneoencefálico leve constituye el 70-90% de todos estos casos. La detección de los pacientes con un traumatismo craneoencefálico leve, que tiene una mayor probabilidad de presentar lesiones intracraneales agudas, es importante para el manejo clínico de estos pacientes. En todos los servicios de radiodiagnóstico, ahora mismo por este motivo en urgencias, realizamos un elevadísimo número de TAC que nos solicitan nuestros clínicos. Pero, sin embargo, esta patología únicamente el 7-10% de estos pacientes van a presentar lesiones intracraneales agudas identificadas mediante TAC y de este grupo, menos del 1% van a necesitar una intervención neuroquirúrgica. La tasa de mortalidad de estos pacientes es muy baja, está alrededor del 0,1%. En el 2018 fue la FDA la que aprobó la combinación de los niveles de la proteína ácida fibrillar glial, la GFA, y la ubiquitina T-terminal hidrolasa, la UCH-L1. Esto lo aprobó como marcadores séricos para predecir lesiones intracraneales en TAC después de un traumatismo craneoencefálico leve o moderado. Estos biomarcadores han mostrado valores de sensibilidad muy elevados, entre un 94% y un 100%, para predecir la presencia de lesiones intracraneales detectables en TAC. Y su utilidad en la edad geriátrica resulta particularmente importante dado el volumen de esta población que acude a urgencias por causa traumática. Nuestros mayores se caen bastante y vienen muchas urgencias por esta razón. En algunos trabajos se han manifestado dudas sobre el uso de estos biomarcadores en esta población precisamente por las comorbilidades que tienen, sobre todo con lesiones intracraneales crónicas. Y esto nos podría generar falsos positivos. Los objetivos de los estudios que realizamos nosotros era analizar la relación que existe entre ambos biomarcadores que hemos nombrado con la presencia de lesiones intracraneales agudas en el TAC craneal tras un traumatismo craneoencefálico agudo. Para ello realizamos dos estudios. Primero realizamos un estudio observacional prospectivo cuyo objetivo principal era analizar la prevalencia de los hallazgos postraumáticos agudos en pacientes que tuvieran los biomarcadores séricos elevados. Y el segundo estudio también fue otro estudio observacional retrospectivo y nuestro objetivo principal era analizar la prevalencia de los hallazgos postraumáticos agudos en pacientes con biomarcadores séricos elevados, comparándolos con pacientes en que estos biomarcadores estaban en rango de normalidad. Y como objetivo secundario, también analizamos la relación que existía entre la alteración de los valores de los biomarcadores con las lesiones intracraneales crónicas precisamente por la posibilidad de encontrar falsos positivos. La metodología que utilizamos en el primer trabajo fue el estudio retrospectivo de los hallazgos descritos en 200 TAC craneales que se realizaron en nuestro centro
a pacientes que acudieron al servicio de urgencias por un traumatismo craneoencefálico leve o moderado entre los meses de septiembre del 2022 y junio del 2023. Todos los casos que se recogieron se utilizó como punto de corte para estos biomarcadores los 35 picogramos mililitros para el GFAP y 400 picogramos mililitros para el UCH-L1. Obtuvimos la información demográfica de los pacientes, de su historia clínica, la edad, también el sexo y se obtuvo la escala de coma de Glasgow que tenían cuando llegaban a urgencias. Y otro dato que recogimos fue si estos pacientes estaban en tratamiento anticoagulante o antiagregante. Y los datos que obtuvimos fue que el promedio de edad de estos pacientes fue de 71 años. La distribución por sexo era bastante similar. eh, y la escala de Glasgow que obtuvimos, en la mayoría de ellos era de 15, en un 96,5%. Solamente 5 pacientes de ellos presentaron una escala de Glasgow de 14. El 24% de los pacientes de nuestra muestra tenían un tratamiento anticoagulante o antiagregante. En este diagrama podéis ver los resultados del primer trabajo que realizamos, que se le realizó a los 200 pacientes, se le realizaron los biomarcadores, de los cuales un 83,5% de pacientes dieron positivo al GEFAD y un 73,5% mostraron positividad al UCH-L1. Y de estos el 58% presentaron positividad a los dos marcadores. De estos pacientes, en el 14% sí encontramos un hallazgo intracraneal y en el resto no encontramos nada en el TAC. Y dentro de los hallazgos intracraneales que encontramos, en el 60,7% lo que encontramos fue un hallazgo postraumático agudo, que los más frecuentes fueron los hematomas subdurales, focos hemorrágicos contusivos y hemorragias subaracnoideas. El resto, que fueron el 39,3%, lo que encontramos fue un hallazgo incidental o crónico. Y el hallazgo más frecuente fue el meningioma. Respecto al segundo trabajo que realizamos, también fue un estudio observacional y retrospectivo y se hizo una recogida de datos de forma sistemática, revisando los hallazgos encontrados en todos los TAC de cráneo realizados en urgencias del Hospital Neurotraumatológico por un traumatismo craneoencefálico. El periodo de estudio fue del 1 de septiembre al 1 de octubre del 23 y la metodología que usamos fue una selección de pacientes hasta alcanzar un tamaño muestral de 150 pacientes a los que realizamos test craneal y biomarcadores, y también se completó con un grupo control de pacientes con test craneal, pero a los que no realizamos biomarcadores, que fueron 50 pacientes. Los criterios de inclusión fueron pacientes que habían sufrido el traumatismo craneoencefálico y eran atendidos en urgencia en nuestro centro en las primeras 24 horas tras sufrirlo, y se excluyeron los pacientes que no presentaban hojas de atención en urgencias o que acudían a nuestro servicio de urgencias después de las 24 horas del traumatismo. Recogimos la información demográfica y clínica de los pacientes, recogimos edad, sexo, la escala de coma de Glasgow a la llegada al centro y si tomaba tratamiento antiagregante o anticoagulante. Y asimismo hicimos una categorización de hallazgos de TAC craneal en el que en uno no se observaban hallazgos algunos, en otro en el que se observaban lesiones intracraneales agudas postraumáticas y un tercer grupo de hallazgos crónicos que incluían lesiones isquémicas, higromas subdurales y únicamente aquí se excluyó la leucorayosis. Los datos que recogimos además de las variables sociodemográficas y la toma de antiagregantes y anticoagulantes incluían la solicitud de los biomarcadores, de manera que se categorizaron de la misma manera que en el estudio anterior, en 35 picogramos para el GFAP y 400 microgramos para el UCHL1. Dividimos
a los pacientes que tenían ambos biomarcadores positivos cuando solo uno de ellos es positivo o ninguno positivo. También recogemos aquellos pacientes en los que no se solicitó el análisis de los biomarcadores porque estos pacientes nos servían como referencia para ver si existían diferencias de prevalencia de hallazgo intracraneal agudo en los pacientes del grupo experimental, a los que sí se les pidió el biomarcador. Lo que intentábamos con este grupo control era ver si habíamos introducido un sesgo de selección a la hora de determinar a quién se le pedían los biomarcadores y a quién no se le pedían. En este diagrama podéis ver los pacientes, cómo hicimos el estudio. El paciente que acudía a urgencias con el traumatismo cróneoencefálico, a uno se le solicitaron a los 150 el biomarcador y a 50 no, que era el grupo control. De los que se les solicitaron el biomarcador, los clasificamos a aquellos que habían dado positivo solamente al GFAP, los que solo dieron positivo al UCH-L1, los que dieron positivo a ambos y el grupo que daban positivo a uno u otro. Y en todos los pacientes evaluamos lo mismo y los clasificamos de la misma manera. Los que no tenían hallazgos y los que tenían hallazgos, clasificándolos en agudos y en crónicos. En esta tabla de los resultados que obtuvimos podéis ver las características de la muestra. Y clasificamos los pacientes, los 150 pacientes, la primera columna corresponde a los que sí tenían, se le hicieron biomarcadores, y la otra a la que no había biomarcadores. Y como podemos ver, la distribución por edad, por sexo, eran muy similares, no eran significativos estadísticamente, tampoco en el resto de datos, ni en la escala de Glasgow, ni en que tuvieran anticoagulación o antiagregación. Evidentemente, aquí no existe una comparación en el grupo de los marcadores y tampoco era significativo el que estadísticamente el encontrar un hallazgo crónico o un hallazgo agudo. Esta tabla en realidad a nosotros para lo que más nos sirvió es, como hemos comentado antes, para ver que no teníamos un sesgo de selección a la hora de elegir los pacientes en el grupo experimental. Realizamos un análisis bivariante entre los pacientes en los que obtuvimos un hallazgo intracraneal agudo, que fueron 20, y aquellos en los que no se obtuvo ningún hallazgo intracraneal agudo en el TAC, que fueron 130. Aquí podéis ver los mismos datos y que no existe significación estadística ni por edad, ni por sexo, ni por anteagregación. Y realmente yo creo que lo más interesante de este análisis es lo que se reflejan en los biomarcadores, ¿no? Porque si os fijáis en los tantos por ciento, em, son altos en todas las variables, ¿no? Que diera positivo solamente al GFAP, al OHL, al UCL-CHL1, que fueran positivos ambos o que fuera positivo a uno de ellos. Y realmente no existe una significación estadística, excepto como podéis ver, en el uso, la positividad a los dos, ¿no? Pero sí es cierto que para mí lo más interesante de esta tabla es que en los pacientes en los que se detectó en el TAC un hallazgo intracraneal agudo, dio positivo en el 100% de los casos a uno o al otro biomarcador. Respecto a los resultados que obtuvimos en la fiabilidad diagnóstica, utilizamos unas curvas de ROS para variables predictoras y lo que hicimos en el hallazgo intracraneal agudo, evaluar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, con las 4 variables que ya hemos comentado. Y lo interesante para mí es que, como hemos dicho, que la positividad a uno u otro tiene una sensibilidad de 1 y un valor predictivo negativo de 1. Con lo cual, la curva mejor sería precisamente esa, ¿no? Que fuera positivo
a uno o a otro. Como podéis verlo aquí, que es, que es la que más se acerca a lo ideal. Esta misma estudio de fiabilidad diagnóstica la realizamos con el hallazgo intracraneal crónico. Y sí es cierto que aunque la sensibilidad aquí baja y el valor predictivo negativo baja, es cierto que son también valores bastante altos, con lo cual pues tendremos que pensar si a lo mejor también nos puede servir en algún momento para los hallazgos intracraneales crónicos. Los resultados que hemos conseguido, ¿qué nos dicen? Pues que cuando se solicitan los dos biomarcadores y al menos uno de ellos es positivo, se detectan todos los casos con hallazgos intracraneales agudos, obteniendo una sensibilidad y un valor predictivo negativo del 100%. Y también ocurre en la mayoría de los hallazgos intracraneales crónicos. Es cierto que los valores de las curvas ROS son bajos porque aunque lo son en sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo de los biomarcadores es maximizar la sensibilidad a costa de que bajemos la especificidad. Lo que queremos encontrar es un biomarcador que nos detecte siempre cuando vamos a encontrar un hallazgo intracraneal en el TAC. Y nuestra muestra tiene un número bajo y en el caso de que los dos biomarcadores sean negativos, son 11 de 150. Y en estos casos se solicitó también el TAC de cráneo, aunque no estaría justificada, yo creo que principalmente porque estábamos iniciando el estudio y a pesar de que los clínicos aludían a algún motivo clínico, yo creo que era también un poco de desconfianza en los biomarcadores. También debemos de realizar más adelante un análisis para analizar los puntos de corte óptimos que debemos de coger y creo que en el futuro debemos de explorar otras patologías y su correlación con los biomarcadores, como podrían ser las lesiones isquémicas crónicas, las lesiones incidentales y también podríamos hacerlo con fracturas aisladas. Las conclusiones que obtuvimos en nuestro estudio fue que, dado la alta demanda que tenemos en nuestros centros de TAC craneal urgente y que se usa de manera poco discriminativa, los pacientes se pueden beneficiar del uso de los biomarcadores séricos, no solamente por un tema nuestro de gestión de los servicios, sino porque realmente si podemos evitar irradiar a pacientes que no lo necesitan, creo que los radiólogos siempre tenemos que estar implicados en esto. Nosotros somos los garantes precisamente de la irradiación que el paciente recibe. Nuestros hallazgos creo que apoyan el uso conjunto de los dos biomarcadores, porque nos permite identificar a los pacientes con bajo riesgo de lesión intracraneal tras un cromatismo leve y moderado. Los hallazgos que encontramos en nuestro estudio nos hacen pensar que cuando solicitamos los dos biomarcadores y al menos uno de ellos es positivo, se detectan todos los casos en los que van a aparecer hallazgos intracraneales agudos en TAC. Creo que los biomarcadores presentan en nuestro estudio una sensibilidad y un valor predictivo negativo del 100%, con lo cual podremos decir que podemos usarlos con seguridad. Podemos quedarnos tranquilos de cuando los biomarcadores son negativos en un paciente, podemos mandarlo a su casa sin miedo a que ese paciente presente una lesión intracraneal aguda. Y en nuestro estudio es verdad que existen algunas limitaciones, sobre todo el tamaño muestral, que es pequeñito. Em, y también la naturaleza retrospectiva, con lo cual creo que tenemos que interpretar los hallazgos con cautela aún y debemos de complementarlo posteriormente con estudios prospectivos y con estudios multicéntricos. Os dejo aquí algunas referencias bibliográficas que si os interesa este tema y queréis en vuestro centro ponerlo en marcha, pues creo que os pueden ser de utilidad. Y bueno, por mi parte acaba, he sido rápida y he tardado poco. Muchísimas gracias, Isabel. Sí que es verdad. Se agradece que seas tan escueta.
Tenemos, aunque empezamos un poco en el coloquio hablando de ello, pero tenemos una pregunta de la audiencia, que si los resultados de este estudio son aplicables a la población pediátrica. Yo creo que sí. O sea, en los estudios, en la bibliografía que nosotros hemos trabajado, sí existen estudios. El problema práctico que tuvimos nosotros para hacerlo, que lo comenté antes, es que mi hospital, el hospital neurotraumatológico, está físicamente separado del maternal y del hospital general, y que los TAC de los niños se realizan en otro centro. Entonces, como esto se pilotó en este centro, en principio la población infantil estaba excluida. Es solamente por esa razón. Pero sí es cierto que yo creo que si precisamente la edad pediátrica es una edad en la que somos especialmente celosos Ujú. de irradiarlo, creo que sí que sería importante, y es una de las cosas que he hablado yo con mi equipo de investigación, y que sería conveniente estudiarlo más adelante. Y ya lo comentaste también un poco al inicio, pero esto lo estáis aplicando ya en vuestro servicio, ¿no? En principio. Sí, ahora mismo se está aplicando, sí. Sí, al principio es lo que hablamos. Hubo pacientes que, a pesar de que los biomarcadores eran negativos, hubo facultativos que alegaban por motivos clínicos que querían hacerle el TAC. Y yo creo que eso ocurrió más bien por el celo y la preocupación de que, a pesar de que los biomarcadores fueran negativos, sí que apareciera lesiones en el TAC, ¿vale? Entonces yo lo que sí creo es que poco a poco, conforme los clínicos han ido confiando en los biomarcadores, y sí que para ellos les ha supuesto, para los facultativos de urgencia, con los que yo he hablado, sí que se quedan tranquilos ahora mismo en ese Ujú. caso, y lo han integrado dentro de su práctica, y ahora mismo es como todo. Cuando empiezas cuesta trabajo, pero conforme van cogiendo confianza, lo metes en tu rutina, y ahora mismo creo que en nuestro centro se seguirá usando, vamos. Perfecto. Otra pregunta que nos dicen es cuánto cuesta poner en marcha los biomarcadores y el precio unitario por paciente, si tienes esta información. Pues mira, el precio de la realización del biomarcador por paciente son 30 euros. Ponerlo en marcha, o sea, yo no sé exactamente la máquina que realiza los biomarcadores, realmente yo no sé el precio que tiene, no sé cuánto cuesta. Mm. Pero sí que en mi centro, como se empezó haciendo el estudio, la casa comercial lo que hizo fue, a cambio de un consumo de reactivos, era como una especie de renting. Ellos cedían la máquina y llegaba un momento en el que ya era propiedad del hospital. Entonces, el gasto como tal de inicio, es más, creo, un gasto de energía del equipo en ponerlo en marcha, que un gasto económico, excepto, claro, el reactivo, o sea, el gasto del biomarcador, que, como os digo, por paciente es de 30 euros. Entendido. Otra pregunta que nos ponen es si para poner en marcha recomendarías durante un periodo de tiempo hacer ambas cosas, marcadores y TAC, como habéis hecho vosotros, o ya tenemos evidencia científica para empezar directamente. Verá, yo con estos dos marcadores y con la experiencia que tengo ya, lo pondría directamente, pero reconozco que quizás en los centros, cuando se empiece a usar, por tranquilidad de los clínicos, por lo menos durante un periodo que sea cortito, deberían de utilizarse las dos cosas, solamente por lo que os digo de el celo que tienen los médicos de urgencias al principio. Es como, le saco sangre y ya no le hago el TAC. Al final somos animales de costumbre en los centros sanitarios. Tenemos tendencia a hacer las cosas como las hemos hecho siempre. Y cuesta, o sea, el cambio siempre cuesta. Entonces, tampoco yo soy muy partidaria de, si eso en el centro se vive como algo agresivo y que les cuesta mucho trabajo, pues quizás eso ya en cada equipo me imagino que se podrá hacer de una manera o en otra. Yo, si se puede hacer, creo que sería mejor directamente instaurarlo, si eso no es un problema para los clínicos.
Entendido. Y otra pregunta que nos comentan es ¿qué porcentaje de TAC de cráneos estimáis que se podrían ahorrar con este, o que se están ahorrando con este protocolo, de los que haríais sin él? Pues vamos a ver, realmente ahora mismo si os habéis fijado en la tabla en la que em, los biomarcadores dan positivos y no aparecen lesiones intracraneales, la verdad es que es muy alto porque realmente el objetivo de los biomarcadores no es evitar hacer TAC, ¿vale? El objetivo de los biomarcadores, que son muy sensibles y tienen un altísimo valor predictivo negativo, de lo que se trata es de descartar lesión intracraneal en pacientes en los que estos salen negativos. No sé si con el tiempo habrá alguna manera de que los biomarcadores tengan una especificidad mayor, pero Ujú, ahora mismo yo creo que con los datos que tenemos nos ahorramos pocos TAC. Pero es cierto que para mí como radióloga si me ahorro 20 TAC, creo que merece la pena. ¿Por qué? Porque no estamos irradiando a los pacientes. Creo que en los servicios de rayos hay una tendencia a perder un poco la perspectiva de que los radiólogos seguimos siendo médicos, no somos interpretadores de imágenes. Y tenemos una labor fundamental que es cuidar a nuestros pacientes. Y dentro del cuidado de nuestros pacientes, un cuidado muy importante en los servicios de radiodiagnóstico es evitar la irradiación que podamos evitar. Entonces, yo creo que ese sería más el objetivo en sí que otro. Y solamente podemos hacerlo ahora mismo en pacientes en los que tengamos la absoluta certeza de que no va a haber una lesión intracraneal. O sea, yo no enfocaría esto como voy a ahorrar tal. Sí, voy a ahorrar tal en los pacientes en los que los puedo ahorrar. ujú. Y si estos biomarcadores evolucionan a tener una mayor especificidad, pues sí es cierto que en algún momento creo que sí creo que es un camino por el que podemos llegar ahí. Pero ahora mismo creo que no es el objetivo y la especificidad que tienen los marcadores tampoco nos lo permiten ahora mismo. Entendido. Pues perfecto. No tenemos en principio más preguntas de la audiencia, o sea que os doy paso un poco a Maya y a Luis si queréis un poco comentar la charla. Bueno, felicitar al Grupo de Granada por el trabajo, ¿no? Yo creo que es un aspecto novedoso. Yo quería incidir un poco en lo que ha comentado Isabel y lo que ha preguntado uno con respecto a la población pediátrica, ¿no? Que decir que si puesto que, digamos, el gran beneficio va a ser intentar evitar la radiación y cuidar a los pacientes, en la población pediátrica además tenemos un subgrupo que hay que sedar porque no es fácil que se estén tranquilos. Entonces yo creo que es un grupo en el que todavía es más importante el que estemos seguros, eh, el que tener más herramientas a la hora de poder exponer al paciente a una actividad de doble riesgo, de radiación y de sedación. Luego la otra cosa que quería comentar es estos cribadores son importantes, pero a lo mejor nos hemos olvidado de dos cosas fundamentales. Una, el cribador de entrada, que son las reglas de decisión clínica, es decir, habría que empezar por instaurar en los centros y trabajar de una forma sistemática con alguna regla de decisión clínica. Y luego la otra es que yo creo que perdemos un poco la perspectiva de que digamos, el objetivo final es correlacionarlo con los hallazgos de TAC y yo creo que probablemente lo que hay que hacer es correlacionarlos con el pronóstico a 30 días, con la probabilidad de necesidad de intervención quirúrgica, etcétera, etcétera, que realmente son los endpoints con los que yo creo que es más interesante compararse, porque detectar la más mínima hemorragia subaracnoidea postraumática en un paciente a lo mejor añoso que tiene bastante espacio subaracnoideo y que no le va a generar mucho problema, pues igual no es el objetivo. Pues estoy de acuerdo contigo, Luis, así es que cuando quieras lo hacemos, ¿eh? Muy bien. Nos ponemos las pilas y lo hacemos en tu hospital y en el mío. Yo creo que sí, el problema que teníamos nosotros con los pacientes de edad pediátrica es el que os he comentado. Nosotros tenemos en el servicio nuestro de rayos, tenemos un hándicap tremendo y es la separación física del hospital neurotraumatológico que nos genera no este problema, nos genera muchos problemas.
porque aunque está cerca, sí que es cierto que al final da igual el tiempo de traslado en una ambulancia de un paciente, como sabéis, en realidad lo menos importante es el trayecto muchas veces, sino lo que tarda en montar al paciente en la ambulancia y en recepcionarlo allí. Entonces, para nosotros eso es un hándicap grande con el que tenemos que trabajar, porque no nos van a hacer el neurotraumatológico al lado de los otros hospitales porque no hay espacio físico. Y sí es cierto que eso creo que es mucho más sencillo en los hospitales los que tenéis todo junto, ¿no? Que es más sencillo de hacer. Pero sí que creo que merece la pena aún así que hagamos este estudio en etnia pediátrica. Es cierto que nosotros los pediatras nuestros, como tú has comentado, evalúan muy bien a los niños clínicamente y son muy, muy receptivos y trabajan mucho en la radioprotección de los niños con los radiólogos. Y sí es cierto que en mi centro no se hacen excesivas estudios de TAC en niños. Los evalúan clínicamente, los tienen en observación. Eso que antes se hacía de una manera eh, cotidiana, el observar al paciente, que es una costumbre que se está perdiendo en los centros, porque se hace en la mayoría de ellos un TAC y si el TAC sale normal, el paciente se da de alta, que tampoco es una buena práctica médica, porque no es la primera vez que se ha hecho eso y a las 24 horas el paciente viene con una lesión postraumática por un traumatismo craneoencefálico. Yo lo he visto en varios pacientes. Creo que esto no, lo que no puede hacer es sustituir a una buena praxis médica. Evidentemente, en mi centro sí que existe un checklist de traumatismo craneoencefálico como tal y lo realizan los clínicos y sí que justifican clínicamente por qué hay que hacerle a un paciente un TAC normalmente, ¿no? Entonces, creo que no debemos de olvidar que al final una buena historia clínica y una buena exploración del paciente es lo primero que hay que realizar. Y nuestras pruebas son pruebas complementarias y una analítica también lo es. O sea que creo que sí que tenemos que tener eso siempre en cuenta y recordarlo. Amaya, ¿querías comentar alguna cosilla? Sí, yo también quisiera felicitar por el trabajo. Yo creo que esto va a suponer posiblemente como una nueva, ¿no? Línea de investigación en el trauma leve, ¿no? Que nos va a permitir Ujú, hacer ese screening, ¿no? De forma rápida con los exacto. biomarcadores cuando el paciente llega a urgencias, sobre todo ¿no? En el Glasgow de 15 que tienen síntomas o antecedentes de riesgo, esos Glasgow de 14 o 13 que nos van a permitir saber si a esos pacientes va a haber que realizarse o no un TAC de cráneo, ¿no? De forma urgente. Ujú, ujú. Yo creo que sí que es muy útil este trabajo. Yo sí que quiero felicitarles y me parece que va a disminuir sobre todo el número de exploraciones que se realizan en los servicios de urgencia a pacientes con trauma leve. Ujú. Y en todo Yo caso creo que disminuir. abre una línea, ¿eh? Exacto. Yo creo que esto Ujú, abre una línea de trabajo y creo que me parece que es interesante, no solamente en el traumatismo craneoencefálico, creo que puede abrir una línea para trabajar con otro tipo de patología. ujú. Perfecto, pues muchas gracias un poco a todos. Patricia, ¿quieres un poco cerrar un poco ya la sesión Bueno, si queréis? pues sí, pues yo quería felicitar también a Isabel por este trabajo. Creo que, tal como he dicho al principio, nos abre un poco la mirada y pues al manejo de este traumatismo cráneoencefálico leve, como comentaba también Amaya Hilario. Y, y bueno, yo creo que es un camino a seguir trabajando en él, porque precisamente pues es esto, ¿no? Nos permitirá, además evidentemente de una buena, pues una buena historia clínica, una buena exploración física, pero estos biomarcadores en una analítica nos permitirán seguramente pues racionalizar un poco esta avalancha que tenemos de solicitudes en este caso de TC craneal en los servicios y en las guardias de radiología, ¿no? Y yo creo que, como muy bien ha mencionado Isabel, pues hacer aquellas TCs craneales con
no la práctica seguridad, pero con un porcentaje muy alto de posibilidades de tener hallazgos patológicos, ¿no? Y no hacer aquellos en los que la TC va a ser normal o va a tener hallazgos crónicos sin incidencia, sin trascendencia en el manejo agudo de este paciente, ¿no? Yo creo que es un camino a seguir y un camino a profundizar en él. Y en cuanto a la edad pediátrica, nosotros en el hospital tenemos pues las urgencias de adultos, las urgencias de pediatría, y quería incidir en dos aspectos que ha comentado también Luis, que es, por una parte, en el niño, pues le ahorraremos en muchos casos al paciente una sedación o una anestesia, no, porque en el TAC prácticamente no es necesario, pero sí una sedación. Y por otro lado, sí que es cierto que la presión en urgencias de pediatría habitualmente, o al menos en mi experiencia, no es nunca la misma que en el adulto, y sí que es cierto que esta capacidad que comentaban tanto Luis como Isabel, creo, pues que tienen los servicios de urgencias de pediatría de hacer un control evolutivo en urgencias, pues a lo mejor teniendo al paciente 12, 18, 24 horas, ¿no? De tal manera que ya los pediatras, desde un punto de vista clínico, ya hacen un triaje muy selectivo de los pacientes a los que piden una TC craneal, pero si además tenemos esta herramienta, pues ya disminuiremos hasta el mínimo posible los pacientes a los que les hacemos una TC craneal en edad pediátrica, que siempre, pues la radiación, siempre si la podemos evitar, pues mejor, ¿no? Y un poco a modo de conclusión quería añadir estos comentarios. Perfecto, pues si os parece, Patricia, dejamos emplazado a la audiencia para la mañana y muchísimas gracias a todos, ¿no? Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, pues yo quería daros las gracias a todos y sobre todo al doctor Pedraza por contar con nosotros y por estas sesiones tan maravillosas que organiza, a las que creo que todos los radiólogos estamos súper agradecidos. Sin duda. Perfecto, pues un abrazo a todos. Hasta otra. Hasta otra. Venga, un Adiós. saludo.